muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre. Reciba nuestro característico saludo pastoral al inicio del programa de quien les habla, el pastor bautista Nikos Ricoy, de parte del equipo de trabajo del Ministerio Tinajas, que elabora cada semana este programa para usted, emitiendo desde aquí en Valencia, España. Muy bienvenidos una vez más a nuestro nuevo programa semanal Encuentros. Corría el año 1492 y un día como hoy, 12 de octubre, comenzaba el genocidio y la masacre española en América. El 12 de octubre de 1492 fue una fecha triste, muy triste y vergonzosa en la historia de España. Una fecha que es una bofetada a los ineptos e hipócritas políticos españoles de hoy, que se inventan un genocidio de Israel que no existe, y en cambio se olvidan del genocidio histórico que sí existió, el genocidio español en América. Empezamos fuerte, estimado oyente, el programa, porque la realidad clama al cielo. Este nuevo 12 de octubre es una fecha que solo recuerda desgracia y muerte. Esta fecha, barnizada por la historia oficial de los libros como una hazaña noble del hombre, en realidad es el inicio de una catástrofe continental y un genocidio sistemático de millones de personas a manos de los gobernantes españoles y la religión española de aquella época. Estamos hablando del terrible genocidio que hizo España en América, que comenzó un 12 de octubre de 1492. Detrás de aquellas carabelas no iban héroes, iban asesinos, ladrones, delincuentes, falsos religiosos y hombres impulsados por la codicia. Esa fecha fue la detonación de un exterminio, la consumación de matanzas brutales y el expolio de riquezas ajenas. Esa es la realidad. Cayeron miles de personas bajo el filo de la espada y la enfermedad llevada por los españoles. La historia de la conquista de España en América es el genocidio de la brutal codicia española aliada con la religión católica española. Esa es la verdad, el resto son cuentos. Debería dar vergüenza a toda España esta fecha de hoy, sobre todo a los políticos hipócritas y descarados que hoy harán fiesta en España, camuflando el genocidio español como fiesta de la hispanidad, como fiesta de la cultura, donde España celebra hoy la proyección de su cultura y su idioma a otros mundos. ¡Hipócritas! Lo que se debería celebrar hoy es una fiesta de luto por el genocidio hecho por España en su día. Los necios e ignorantes españoles del vulgo, que salen a la calle en defensa de un genocidio de Israel que no existe, deberían tener la vergüenza de quedarse en sus casas hoy y recordar el genocidio real de nuestros antepasados españoles. Pero el vulgo siempre es así, vulgar, populacho, ignorante, manipulable por unos pocos agitadores. El vulgo es repugnante, el vulgo es basura, el vulgo, por muy académico que sea en sus profesiones, sigue siendo vulgar y manipulable. El 12 de octubre de 1492 empieza la conquista de una tierra que no era nuestra. Empieza un genocidio en toda regla que debe ser denunciado cada año sin olvido porque está lleno de nombres de hombres cuyas acciones marcaron el inicio de la violencia, la muerte, el robo, la violación, la injusticia, el maltrato a los indígenas y el despojo en América. En resumen, hoy recordamos un auténtico genocidio del cual no dice nada España ni la cobarde Naciones Unidas. España fue a matar y robar, señores. Hay que tener cara dura por parte del gobierno y del rey de España para denunciar un falso genocidio en Israel, que solo defiende su casa y su tierra, cuando los sinvergüenzas españoles en el pasado fueron a otras tierras a robar, matar, violar e imponer una falsa religión, dando ejemplo España de lo peor de la raza humana. El inútil rey de España y el inepto presidente del gobierno
se ponen a dar discursos sobre genocidio y matanza en Israel, cuando la corona española y la religión española cometieron verdaderos genocidios y matanzas de millones de personas desde el 12 de octubre de 1492. Sinvergüenzas gobernantes que se ponen a dar lecciones al mundo cuando España fue la mayor genocida del mundo. Así es España, la reina de la hipocresía, la abanderada del cinismo, la enarbolada de la Inquisición religiosa, la líder del progresismo. Como español me da vergüenza tener un rey, un presidente y unos políticos que son ignorantes de la Biblia, son tendenciosos y mal agradecidos con los judíos. La religión y la política siempre de la mano para destruir. Levantamos nuestra voz, estimado oyente, denunciamos la hipocresía y recordamos la fecha de este genocidio español en el día de hoy. Si los líderes españoles se toman la libertad de llamar genocidio a lo que no es genocidio, nosotros también tenemos el mismo derecho y la misma libertad de expresión de recordar el verdadero genocidio de esta hipócrita España. Cristóbal Colón capturó y envió miles de indígenas haitianos a España para ser vendidos como esclavos. Estableció un sistema donde los indígenas debían entregar periódicamente una cantidad específica de oro bajo pena de ser castigados con la mutilación de sus manos. Pero esto no se dice. Todo esto y mucho más está afortunadamente documentado, pero no se publica. Se ha tratado a Colón como un héroe, cuando fue un asesino, genocida y un ladrón, y para colmo era católico. Francisco Pizarro, en la zona de Perú, masacró a miles de incas. Impuso el sistema de trabajo forzado y obligaba a los indígenas a trabajar en las minas y en los campos bajo condiciones extremas solo por la riqueza del oro. De este genocidio español no se habla, pero está documentado. Pedro de Alvarado y Hernán Cortés, dos asesinos españoles, ejercieron su brutalidad en México contra los aztecas y en Guatemala contra los mayas. Todo por la riqueza. Afortunadamente está documentado los sanguinarios que fueron estos dos españoles matando sin piedad por riqueza en nombre de España y en nombre de la religión española. Señoras y señores políticos, España hizo lo mismo que Hamás. Fue a matar a otra tierra. Hamás fue a matar a la tierra de Israel. España fue a matar y robar a Latinoamérica. Israel actúa con justicia para matar a los terroristas y limpiar esa tierra del mal. La ley de Dios le otorga autoridad a Israel para matar a los terroristas y a los cómplices de los terroristas, y nosotros los apoyamos. Los políticos progres, ateos e ignorantes, amparados en la falsa democracia y en los falsos derechos humanos, llaman genocidio a la defensa de la tierra. Moisés hubiera perseguido y matado sin piedad a todos los líderes de Hamás hasta el exterminio y sin ninguna tregua ante los palestinos cómplices filisteos incircuncisos. Israel se ha demorado bastante en sacrificar a todos los terroristas. Moisés y Josué ya los hubieran eliminado. El invento y excusa del genocidio de Israel es señal burda de la calaña que es esta raza de víboras políticos de Europa, las Naciones Unidas y España. Hoy es 12 de octubre, señores, fecha oportuna e ideal para recordarle a las Naciones Unidas y a nuestros gobernantes, reyes y políticos el recuerdo del genocidio de España en Latinoamérica. El que escuche, entienda. En esta semana, el 7 de octubre, también se ha cumplido 2 años del ataque terrorista traicionero de Hamás a Israel. Y los perversos medios de comunicación, la basura periodística antisemita, los lobbies de la comunicación, la élite del sistema, en lugar de decir, hoy se cumplen 2 años del ataque terrorista de Hamás a Israel, no. En lugar de eso, los muy perversos y tendenciosos dicen, hoy se cumplen 2 años de la masacre en Gaza. ¡Hipócritas! Pero preguntamos, ¿quién vive en Gaza? En Gaza viven los terroristas escondidos en túneles amparados por los hospitales, amparados por los colegios y las casas bajo las cuales están los túneles de Hamás. La población palestina lo sabía y se callaron como burdos cómplices de Hamás.
Por eso los palestinos tienen lo que se merecen, destrucción y muerte por ser cómplices de Hamás y ocultar esto de los túneles. Así que muy bien está que Israel haya destruido todo Gaza. Moisés hubiera hecho lo mismo, hubiera eliminado a todos estos filisteos. Josué hubiera hecho lo mismo, eliminado a todos estos cananeos. No son 2 años de genocidio de Israel, señores periodistas. Son 2 años de barbarie terrorista, 2 años de complicidad de todos los palestinos con Hamás y son 2 años de justicia de parte de Israel. Antes de entrar de lleno en el estudio de hoy, era imposible no hacer referencia al genocidio y expolio de los españoles a los hombres precolombinos y recordar esto del 7 de octubre. Hoy es 12 de octubre y este nuevo Colón que les habla, este nuevo Colón, en lugar de llevar miseria y muerte a Latinoamérica, hemos llevado cada semana la verdad y vida. En lugar de llevar el falso evangelio católico romano, hemos llevado el verdadero evangelio jurídico. En lugar de llevar y predicar la codicia de la prosperidad, llevamos ayuda, sabiduría, libertad y salvación. El Ministerio Tinajas es la carabela con la cual hemos llegado pacíficamente a través del mar de Internet a todo el continente americano y a todos los hispanoamericanos desde Canadá hasta el sur de Chile. A todos los hispanoamericanos les damos un abrazo y reconocemos el genocidio español en su día, que conste en acta. Bien, habiendo dicho esta necesaria introducción y nuestra opinión del tema, entremos entonces de lleno en el estudio expositivo de los versículos 17 al 19 del capítulo 4 y lo haremos, como siempre, de forma detallada para su mejor comprensión. Entremos entonces en el análisis, comentario y enseñanzas del versículo 17, que dice así: Es tiempo de que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. Y si el juicio empieza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio? Punto número 1. Es tiempo de ser valiente, estimado oyente. Es tiempo de predicar con radicalidad. Es tiempo de volver a los orígenes apostólicos. Es tiempo de denunciar a las sectas mal llamadas cristianas. Es tiempo de ser valiente ante este mundo perverso. Es tiempo de que alguien hable como Juan el Bautista, Pablo, Pedro y el Señor. Es hora de que el cristianismo sea la bandera de la verdad. Es tiempo de denunciar fuertemente la falsa iglesia católica, la falsa iglesia calvinista, la falsa iglesia pentecostal. Es tiempo de denunciar a los adventistas, los anglicanos, los metodistas, los unicitarios, los mormones y la falsa iglesia bautista liberal y también todos los modernos rabinos. Es tiempo de denunciar el ateísmo, es tiempo de denunciar la homosexualidad, el materialismo, el eclesianismo y todos los ismos contrarios a la palabra de Dios. Es hora de volver al cristianismo primitivo, sencillo, valiente, radical, comprometido, evangelista, neotestamentario, con los ojos puestos en la ciudad eterna y no en el sueño americano, ni en el dólar, ni en el Bitcoin. Es tiempo de denunciar con valentía a la política y a los políticos. Es tiempo de enfrentar lo que pasa por bueno, pero es malo. Es tiempo de dejar de lado toda tibieza espiritual. Es tiempo de que la santidad y la obediencia inmediata a la palabra de Dios brillen en la iglesia. Es tiempo de que la verdad sea predicada con autoridad. Es tiempo del compromiso, estimado oyente. Es tiempo de madurez. Es tiempo de guerra espiritual. Es tiempo de guerra doctrinal. Es tiempo de despertar del sueño. Es tiempo de que la verdadera iglesia sea una raza de hombres diferentes. Es tiempo de predicar el verdadero evangelio. Es tiempo de convertirse por medio del evangelio. Es tiempo, es tiempo, es tiempo. Punto número 2. En la segunda frase del versículo 17 se habla del juicio de Dios. En cambio, en las iglesias de hoy, muy lejos del cristianismo primitivo, solo se habla de dinero, de salud, de milagros, de prosperidad y de canciones emocionales. No vemos nunca en todo el Nuevo Testamento ni una sola iglesia pedirle a Dios prosperidad, salud y milagros.
En cambio, vemos a Pedro hablar del juicio de Dios que existe para todos los hombres. No he visto ni una sola vez a este triste papa anti-Pedro hablar una sola vez en sus homilías ni en sus misas del juicio de Dios como lo hace aquí Pedro. Si este papa actual en verdad siguiera el modelo de Pedro, debería predicar sobre el juicio de Dios, porque Pedro aquí habla sobre el juicio de Dios. Pedro habla del juicio de Dios, nunca habla del amor de Dios, ni del purgatorio, ni de María. ¿Cuándo este triste papa antipedro ha hablado del juicio de Dios desde que lo pusieron como papa? Nunca, al contrario. Fíjese en las cosas que se mete este triste papa. Por ejemplo, en estos días de la semana pasada lo vemos creyendo en la mentira del cambio climático y siguiendo como un borrego lo que dice la élite mundial. En estos días pasados se puso a bendecir ridículamente un trozo de hielo. Sí, ha oído bien, se puso a bendecir un trozo de hielo. Hay que ser muy necio, bendecir un trozo de hielo. En primer lugar, esa bendición no tiene ningún poder porque ese hombre no es convertido. Es ridículo bendecir una piedra. Mírelo en pantalla. Este es el moderno antipedro que no ha leído ni una sola vez las cartas de Pedro. Este es el hombre que siguen millones de personas. Este papa es un ignorante. Habla de política y de moral, pero jamás habla del juicio de Dios, porque él no cree en el juicio de Dios. La Biblia dice que de lo que se cree, de eso se habla, y él no habla nunca del juicio de Dios. Mírenos a nosotros. ¿De qué hablamos? De pecado, de justicia y de juicio. En cambio, este lobo nunca habla de lo que habla Pedro. Por lo tanto, este papa es un antipedro. Así como hay anticristo, también hay antipedro. Que conste en acta. Punto número 3. Cuando el texto dice la casa de Dios, eso se refiere a la verdadera iglesia de Cristo. Se refiere a los convertidos por medio del Evangelio. No a todo el mundo, no a todas las iglesias. No toda iglesia es de Dios. La mayoría son del diablo. La casa de Dios no es un edificio, señores. Es el conjunto solo de los convertidos por medio del Evangelio. Toda iglesia que tenga un edificio, ya lo hemos dicho varias veces, está en pecado. No es una iglesia, es un negocio. Porque nunca vemos en todo el Nuevo Testamento ni un solo edificio, y menos construido por Pedro. Cuando Pedro se refiere en este pasaje a que el juicio debe empezar por la iglesia, se refiere a la disciplina de Dios para los verdaderos convertidos, que a veces son flojos, son tercos, son lentos, son tibios, son inmaduros y son desobedientes. A esos Dios los va a poner en su sitio, les va a enviar sufrimiento, o sea, disciplina. Estimado oyente que te llamas cristiano y dices que te has convertido por medio de Marcos capítulo 1 versículo 15. Si no te pones las pilas, Dios te va a poner las pilas a ti y te va a zarandear. Ese sufrimiento se llama disciplina. Ten cuidado. Ser iglesia no implica ser perfectos, pero implica esforzarse, implica obediencia, implica servicio, implica madurez, implica trabajo, santidad y obediencia al pastor. Pedro aquí nos está hablando de otra área del sufrimiento, el dolor por la disciplina de Dios, el dolor de la corrección de los convertidos. Y si es verdadero convertido, reaccionará inmediatamente a la disciplina que le envía Dios. Entonces surge la pregunta automática. Pastor, si usted ha dicho que hay 3 tipos de sufrimientos, el sufrimiento por ser inconverso para que reaccione, el sufrimiento por ser fiel convertido y el sufrimiento por ser convertido inmaduro y desobediente, ¿cómo puedo saber qué tipo de sufrimiento me envía Dios? Bueno, pues sencillo, estimado oyente, su conciencia se lo dirá. Si usted no se ha convertido por medio de Marcos 1.15, el sufrimiento o desgracia que le venga es para que se convierta. Así de sencillo. Si usted es convertido y está andando en obediencia y santidad, el sufrimiento es para darle premio en la eternidad. Pero si usted se ha convertido por medio del Evangelio, pero anda flojo, la disciplina que Dios le envíe, usted notará que en su conciencia es para que madure y reaccione. ¿Comprende? Bien, para preguntas del tema, escríbanos. Punto número 4 del versículo 17.
Aprovechamos la oportunidad que nos da este pasaje para sentar cátedra doctrinal sobre el siguiente punto. Una cosa es el juicio de Dios y otra cosa es el tribunal de Cristo. Son dos cosas diferentes en el Nuevo Testamento. Son dos doctrinas diferentes. El convertido tendrá tribunal ante Cristo para dar cuentas de sus obras, y el inconverso tendrá el juicio de Dios para dar cuentas de si ha creído o no en el Evangelio. El tribunal de Cristo es para los salvos. Es, primero, para analizar las obras que haya hecho después de ser salvo. Segundo, es para darle al convertido premios según el sufrimiento que haya tenido por el Señor y su Evangelio. Y tercero, es para premiarlo según haya desarrollado sus talentos y sus dones para la difusión del Evangelio. En cambio, el terrible y pavoroso juicio de Dios de Apocalipsis capítulo 20 es el juicio de Dios a los inconversos para determinar el nivel de castigo, fuego y sufrimiento que les corresponde por haber rechazado el Evangelio de salvación. Será un castigo por toda la eternidad en el lago de fuego eterno. Terrible. Jesús mismo lo dijo: apártate de mí, maldito, al fuego eterno. Y punto número 5 del versículo 17. Pedro cierra el versículo 17 nombrando el Evangelio. Por lo tanto, es la oportunidad ideal para explicarle nuevamente a la audiencia cuál es el Evangelio verdadero que le salva. Hay evangelios en todas las iglesias, a cual peor y a cual más hereje. Por ejemplo, la Iglesia Católica dice que si usted se bautiza de niño, cumple los mandamientos y cree en Jesucristo, usted pasa primero por el purgatorio y luego se salva. Pero eso es un evangelio falso. Los pentecostales dicen que si usted habla en lenguas, usted se salva. Pero eso es un falso evangelio. Los calvinistas dicen que si usted se arrepiente y cree en Jesucristo, usted se va directamente al cielo. Pero eso es un evangelio falso. Los adventistas dicen que si usted guarda los sábados, cree en Jesucristo, cumple los mandamientos, no toma café ni come cerdito, usted se salva. Pero este evangelio es falso. Otros dicen que si usted repite una oración de fe y acepta a Jesús en el corazón, se salva. Pero este evangelio americano es falso. Otros dicen que si usted se bautiza en el nombre de Jesús, eso le perdona los pecados y se salva. Pero ese es otro evangelio falso. Los bautistas falsos, los bautistas liberales, los bautistas judas, dicen que si usted recibe a Jesús como su único y suficiente Señor y Salvador de su vida, se salva. Pero ese evangelio bautista es falso. Y así podríamos seguir y seguir con más inventos de salvación y evangelios. Entonces, así como ellos repiten y repiten constantemente su falso evangelio en sus iglesias, nosotros hoy también en nuestro canal le repetiremos a usted el verdadero y único evangelio para su salvación, el evangelio con enfoque jurídico, el evangelio que usted necesita, estimado oyente. Bien, ahora escuche con atención. Use esforzadamente la razón. Tome lápiz y anotación. Y si es necesario, detenga la reproducción, sencillamente porque está en juego su salvación. Dios es juez, estimado oyente, y usted es un delincuente porque ha cometido delitos con sus pecados. Entonces Dios, como juez, tendría que aplicar la justicia sobre usted y enviarlo a la cárcel eterna. Así de sencillo. Pero Dios, en su paciencia y en su libre albedrío decisional, diseña un plan jurídico para hacer dos cosas. Primero, para poder perdonar los delitos del hombre, y así librarlo de la cárcel eterna. Y segundo, con ese plan jurídico, Dios no se salta su justicia. Los pecados demandan justicia de parte de Dios, así que Dios no puede saltarse su justicia y perdonar al hombre simplemente porque el hombre le pida perdón y se arrepienta. Si Dios le perdona así, eso sería una injusticia y Dios dejaría de lado su justicia. Entonces, para perdonar al hombre, Dios antes debe aplacar su justicia. Sin justicia satisfecha por los pecados del hombre, no puede haber perdón de los delitos del hombre. Así que para que estas dos cosas sean posibles, perdonar al hombre sus delitos y satisfacer la justicia divina que despierta al hombre, el Hijo de Dios, el Hijo del Juez, el Señor Jesús, se ofrece voluntariamente y decide hacer ese plan jurídico. Viene a la tierra,
se hace hombre, cumple toda la ley de Dios y aún encima, al final de su vida, se ofrece a recibir la justicia de Dios que merece el hombre delincuente. De esta manera, al descargar el juez su justicia sobre el Hijo, el juez queda satisfecho, su justicia queda aplacada y ahora sí podrá perdonar al hombre que cumpla 2 requisitos. Bien, hasta aquí con la parte que hizo Dios, descargar su justicia sobre su Hijo y quedar satisfecho. Eso es el Evangelio, esa es la buena noticia. La justicia que uno merecía recibir fue desviada y cayó sobre el Señor Jesús. Pero, con esto que hizo Dios el juez y su Hijo, aplacar la justicia de Dios, con eso el hombre aún no queda perdonado de sus delitos ni librado de la cárcel eterna. Aún falta que el hombre haga su parte. Dios hizo su parte y ahora el hombre debe hacer su parte. Así que Dios manda ahora a todo hombre obedecer 2 requisitos jurídicos que Él pone en Marcos capítulo 1 versículo 15 para ser absuelto de sus delitos y libre de la cárcel eterna. Preste atención a los 2 requisitos jurídicos. Son necesarios para que usted sea perdonado y salvo. El primer requisito jurídico. El hombre debe humillarse ante Dios el juez, debe reconocer sus delitos de forma concreta y debe apartarse de ellos. Dios llama a esto el arrepentimiento. El segundo requisito jurídico que pone Dios es: el hombre debe reconocer que merece la justicia de Dios por sus delitos. A la vez, el hombre debe reconocer también que esa justicia que merece le cayó al Señor Jesús en la cruz. Y por último, el hombre debe apropiarse por la fe de esa justicia caída sobre el Señor Jesús. Esa justicia es el Evangelio. Cuando el hombre obedece estos 2 requisitos, reconoce sus injusticias y se apropia de la justicia de la cruz, Dios el juez lo declara inocente, absuelto de todos sus delitos y libre de la cárcel eterna. ¿No le parece una noticia racional, bíblica, jurídica y maravillosa? Este es el verdadero evangelio jurídico del Dios jurídico, no lo que se enseña por ahí. Si usted lo rechaza y no obedece, tal como dice el versículo, la justicia de Dios caerá un día sobre usted y aparecerá en la cárcel del fuego eterno. El que escuche, entienda, que conste en acta. Entremos ahora en el análisis, comentario y enseñanzas del versículo 18 que dice así: Si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá entonces el impío y el pecador? Punto número 1. En primer lugar, volvemos al mismo punto de siempre. Aquí hay 2 grupos, los salvos, o sea, los justos, y los impíos, o sea, los perdidos. ¿En qué grupo está usted, estimado oyente? Un predicador no puede hablar a la gente como convertida si no sabe si lo son. Es pecado. Un predicador tiene que aclarar siempre a su audiencia, tal como hace aquí Pedro, que hay 2 grupos, los perdidos y los salvos. Y esa aclaración enfática debe hacer reflexionar a la audiencia y preguntarse: ¿en qué grupo estoy? ¿En el grupo de los salvos o en el grupo de los perdidos? ¿Dónde estoy? Pero si usted en su prédica le hace creer a todo el mundo que es salvo, hablándoles como hermanos o como salvos, cuando no lo son, usted como predicador está pecando porque está engañando a la gente y no está siguiendo este modelo universal que dice Pedro aquí. Hay 2 grupos, perdidos y salvos. Así que volvemos a preguntarle, estimado oyente, ¿en qué grupo está usted? ¿Sabe la que le va a caer a cualquier necio predicador por engañar a la gente haciéndoles creer que son salvos cuando no lo son? Tome cualquier predicador de la red en internet y observe lo que le decimos, y usted verá que todos los predicadores llaman hermanos a la audiencia, y eso es pecado. Punto número 2. La siguiente frase es para los convertidos y es para temblar. Dice: el justo con dificultad se salva. ¿Pero se salva de qué? Bueno, ahora lo veremos. En primer lugar, Pedro debió haber sido más claro con esta frase y no lo fue.
porque esta frase ha generado muchas erradas interpretaciones precisamente por no haber sido más explicativo Pedro. Y entre esas interpretaciones está en que la salvación es por esfuerzo humano, o sea, por obras, o que la salvación es tan difícil de conservar que se puede perder, pero ambas interpretaciones son erradas. Decir con dificultad se salva no se refiere a la salvación eterna, se lo repito, Pedro no está hablando de la salvación eterna. La idea aquí es decirle, preste atención, Dios es tan estricto y tan exigente, incluso con los convertidos, que el justo, por culpa de su flojera, de su inmadurez, de su poca radicalidad, de su tibieza en la vida cristiana, pasará el examen de su vida por los pelos. O dicho de otra forma, la mayoría de cristianos pasará con nota mínima el examen de su vida cristiana. Entonces, ¿con qué nivel de calidad está usted llevando su vida cristiana, estimado convertido del Ministerio Tinajas? ¿Sabía usted que hay un juicio, un examen, un tribunal para examinar sus obras como convertido? Si no lo sabía, se lo recuerdo. Su vida cristiana es floja, es pasiva, solo receptiva, comodona, vaga, tacaña, inmadura, no esforzada, no trabajadora, no excelente, desobediente, perezosa, y usted se llama cristiano y pertenece al Ministerio Tinajas. ¿Usted ve a Pedro, Pablo y a Jesús flojos, vagos e inmaduros? ¿Cómo es su vida cristiana, estimado oyente que se llama convertido? ¿Qué nota le pondría a su vida cristiana? ¿Un 10 o un 0? La salvación del cristiano es segura, esa es una doctrina radical, pero la salvación del examen de las obras de la vida cristiana es dura, se lo repito. La salvación del cristiano es segura, pero la salvación del examen de las obras de la vida cristiana es dura. A eso se refiere el texto cuando dice que con dificultad se salva. Es decir, con dificultad el convertido pasará el examen de sus obras, porque Dios es estricto. No está hablando aquí con dificultad se salva del infierno, no, ya lo dijimos antes. El salvo nunca se pierde aunque sea inmaduro. El texto se refiere a que, con dificultad, el convertido pasará el examen de sus obras de la vida cristiana porque Dios es un Dios exigente. Usted no le puede llevar a Dios obras con poca calidad, como dice 1 Corintios 3, madera, hojarasca o paja. Aquí no se habla de hacer obras para ser salvo. Aquí se habla de obras por ser salvo. Se lo repito. Aquí Pedro no está hablando de hacer obras para ser salvo. Aquí se está hablando de las obras por ser salvo. Así que tiemble, estimado oyente que se llama cristiano. Tiemblen todos los miembros del Ministerio Tinajas, porque el examen de las obras como convertido será exigente, y si usted no da la talla y no le lleva al Señor excelencia, recibirá pérdida de premios, aunque se salve por los pelos. Y si es conformista, diciendo, yo soy salvo, es posible que nunca se haya convertido. El que escuche, entienda. Para preguntas del tema, escríbanos. Punto número 3. También vemos en este versículo una vez más el glorioso libre albedrío que siempre defendemos. El inconverso decide si obedece el Evangelio de salvación o no, y el convertido decide si obedece los mandamientos del Nuevo Testamento después de la salvación. ¿En qué grupo está usted, estimado oyente? ¿En el grupo de los perdidos? ¿O está en el grupo de los salvos flojos e inmaduros? ¿O quizás está usted en el grupo de los salvos comprometidos, obedientes y maduros? ¿En qué grupo está usted, estimado oyente? En resumen, la frase de Pedro parafraseada sería así: el justo con dificultad se salva del examen de su vida cristiana. Para preguntas del tema, escríbanos. Punto número 4. Si los justos apenas pasan el examen con nota de las pruebas de sus obras, imagínese cuál será la nota y el destino del pecador y del impío ante el juicio de Dios por no pasar la prueba de la salvación, no llevando el Evangelio. Si usted el día de juicio no lleva el verdadero Evangelio ante Dios, usted será descalificado y lanzado al fuego eterno. El apóstol Pedro le está diciendo a los convertidos que tengan en cuenta este razonamiento para examinar sus vidas y para ayudar a los inconversos. Es decir,
Si el juicio de los creyentes será severo y para temblar, aunque sean salvos, entonces, ¿cómo será la severidad del juicio final que vendrá sobre los incrédulos y sus pecados? ¿Entiende la idea, estimado oyente, de lo que quiere decirle Pedro a sus hermanos? Pedro anima a los convertidos a vivir vidas radicales por temor a su examen como convertido, como dijimos antes, pero a la vez está animando a los convertidos a evangelizar para librar al inconverso del juicio de Dios. Por eso nosotros vivimos una vida radical y predicamos un evangelio radical, para librarnos del examen de Dios por los pelos y a la vez para que el inconverso sea librado de la ira y del juicio de Dios y no caiga sobre ellos, y así se salven. Si la mayoría de los creyentes apenas pasan el severo examen de Dios por su desobediencia al Nuevo Testamento, entonces Pedro dice: imagínense la severidad que les espera a los inconversos si no obedecen el Evangelio de Dios. Por eso este pasaje tiene una doble exhortación a la obediencia. Primero, ponerse las pilas los que se llaman convertidos, para ser radicales, valientes y obedientes. Y el segundo pasaje es para que le avisemos a los inconversos del terrible juicio y castigo de Dios que les espera si no obedecen el Evangelio. Entonces, usted, estimado convertido, está siendo radical en su vida cristiana y está evangelizando a la gente que hay un juicio de Dios. Y usted, estimado líder, ¿está poniéndose firme ante su iglesia? ¿Está predicando el evangelio jurídico y una vida cristiana radical en su iglesia? ¿Está siendo radical con su iglesia? ¿Está siendo exigente con su iglesia para que los miembros de su iglesia sean maduros, radicales, fieles, sufridos, valientes, obedientes y evangelistas anunciando el juicio de Dios? ¿O usted está permitiendo que su iglesia sea una iglesia floja? Bien, nos hemos esforzado en explicarle este texto y ahora queda en sus manos obedecerlo. Para preguntas del tema, escríbanos. Y punto número 5 del versículo 18. Marcos capítulo 1 habla de creer el Evangelio, pero Pedro habla aquí de obedecer el Evangelio. ¿Cuál es la razón de usar cada uno un verbo diferente? Bueno, en realidad no hay diferencia alguna entre creer y obedecer, porque si se fija bien, Jesús en Marcos lo pone como un mandamiento: creed el Evangelio. Por lo tanto, es algo que hay que obedecer. Pedro está diciendo lo mismo que Marcos: el Evangelio se obedece cuando usted lo cree. En el Ministerio Tinajas, para evitar el manoseo del término creer, que ha sido un término tan abusado, gastado y mal explicado, nosotros usamos siempre el término apropiarse, porque cuando alguien cree algo, lo toma para sí, lo agarra para sí, se apropia para sí de esa verdad. Por eso usamos poco el término crea el Evangelio, y usamos más bien el término equivalente aprópiese del Evangelio. Marcos usa creer, Pedro usa obedecer, y nosotros usamos apropiarse, pero todo es exactamente el mismo significado. En fin, fíjese cuántos puntos hemos sacado de este versículo tan pequeño. Así es el método expositivo, cuando uno se sumerge en el texto y encuentra tan abundantes cosas para aprender. Entremos ahora en el análisis, comentario y enseñanzas del último versículo de hoy, el versículo 19, que dice así: Los que sufren por causa de la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y sigan haciendo el bien. Punto número 1. Pedro toca otra vez el tema del sufrimiento y otra vez la voluntad de Dios. Ambos temas ya los hemos analizado en pasajes anteriores, así que creemos que no procede repetirlo hoy, sino más bien sugerirle que repase los mensajes pasados del tema. Punto número 2. Analicemos ahora la frase de Pedro que dice: encomendarse al Señor en el sufrimiento. ¿Qué significa esto? Bueno, en primer lugar, esto es solo para el convertido por medio del Evangelio. No es un pasaje para el inconverso. No es para usted, estimado oyente. Usted no es convertido si está en una iglesia cualquiera de hoy.
Si usted se encomienda a Dios sin haberse convertido por medio de Marcos capítulo 1 versículo 15, usted hará el ridículo delante de Dios y Dios no lo protegerá el diablo para que usted crea que es Dios el que lo protege y luego se llevará la sorpresa porque Dios no oye nunca a los inconversos en el sufrimiento. Al contrario, el sufrimiento Dios se lo envía al inconverso no para que se encomiende a Dios, sino para que se convierta a Dios. En segundo lugar, si se fija, Pedro no dice, oren por salir del sufrimiento, oren por la enfermedad. Tampoco dice que pidan salir de la prueba, no. Pedro no dice eso. El estudio expositivo de la frase nos dice aquí que en el sufrimiento no se debe pedir sanidad ni salir del sufrimiento, sino que el sufrimiento uno solo debe aceptarlo y descansar en la voluntad de Dios. Así que, si usted está enfermo o está pasando una prueba dura, no ore para salir de ella, no pida sanarse, sino al contrario, dé gracias y descanse en lo que Dios le manda. Pedro anima al convertido a cobijarse como Juan se cobijaba en el hombro del Señor y entonces sí, orar una oración de refugio, una oración de desahogo, una oración cercana, una oración natural, una oración fresca, una oración sincera, una oración que hemos diseñado para usted como modelo, para explicarle y ayudarle mejor qué significa eso de que el convertido se encomiende al Señor. La oración sería más o menos así. Señor mío y amado mío, mi alma está cansada de tanto sufrir, cansada de tanto rechazo, de tanta injusticia, de tanto dolor. Sin embargo, mi alma se acurruca en tu fidelidad. No entiendo el dolor, pero confío en tu propósito. Sostén mi corazón tembloroso, abrázame con tus brazos de paz. En tus manos dejo mi quebranto, porque tú eres fiel, tú eres bueno, tú eres mi descanso eterno. Aunque las lágrimas caen y hasta el silencio duele, sé que tú estás ahí abrazándome de forma invisible en medio de mi dolor. No te dejo, mi Señor, no te dejo a pesar del dolor, no me suelto de ti, aunque mi alma está desgarrada, pero no me suelto de ti, aunque tú me soltaras. ¿A dónde iría, Señor? ¿A dónde me refugiaría? En medio de la tormenta, mi Señor, en ti me refugio. En medio de la noche oscura de mi alma y del dolor de mi cuerpo, me consuelo en la luz de tus palabras. Encomiendo en ti cada suspiro que hago, cada herida que tengo, cada miedo que me envuelve, cada lágrima que cae, cada injusticia que recibo, cada dolor de mi alma y de mi enfermedad. A ti te la encomiendo. Me mantengo firme en ti, Señor, a pesar del dolor. Eres el dueño de mi alma y de mi cuerpo, que ahora sufre. Al igual que Job, digo, el Señor lo da y el Señor lo quita. Bendito sea el nombre de mi amado Señor. Señor mío y amado mío, mi esposo, mi esperanza viva, mi roca segura, el Señor del Evangelio, el Señor de la justicia, el Señor del sufrimiento. En tus manos encomiendo mi alma. Esa justicia que tú has diseñado, que un día cayó sobre ti y que limpió mis injusticias, esa justicia me permite soportar esta vida llena de dolores e injusticias y me da esperanza de un mundo futuro de justicia contigo, el Señor de la justicia. Amén. Aleluya. Bien, llegamos ya, estimado oyente, al final del análisis del capítulo 4 de la primera carta de Pedro. Hemos analizado hasta hoy más de 90 versículos al detalle, todo un récord. Llevamos unos 4 meses con esta serie para que usted comprenda mejor la palabra de Dios, para que usted conozca la interpretación correcta de pasajes difíciles de la palabra de Dios y así entienda mejor cómo se estudia la palabra de Dios. El método expositivo es un método maravilloso, es un método necesario, fácil, muy bueno y dinámico. Le animamos, estimado oyente, a practicar en su casa este método de estudio y si necesita ayuda, escríbanos. El Ministerio Tinajas es único, no el único, pero sí único en enseñar expositivamente toda la palabra de Dios. Que conste en acta.
Bien, una vez más se nos ha ido el tiempo de este intenso programa de hoy, estimado oyente. Mucho más se pudo haber dicho de cada tema, pero creemos que con lo dicho y denunciado ha sido suficiente para su enseñanza y su reflexión. Si tiene preguntas de algún tema, escríbanos. ministeriotinajas@gmx.es. Les ha compartido este programa quien les habla, el pastor y expositor bíblico Nikos Rigoy, emitiendo desde aquí en Valencia, España. Será entonces con el gusto de siempre, hasta el próximo mensaje, aquí en nuestro habitual programa semanal Encuentros.